Técnicas del discernimiento, Viveka, en el Advaita Vedanta y también en el Viveka Chudamani de Shankara. Básicamente el discernimiento Viveka es distinguir lo real, Dios, de lo irreal, es decir, lo temporal, lo finito. Es un proceso de negación, como iremos viendo. Pero antes os quería leer una reflexión de Sri Ramakrishna Paramahansa que decía, hay dos caminos. Uno es el camino del discernimiento, Viveka, y el otro es el del amor. Discernimiento significa distinguir entre lo real y lo irreal. Solo Dios es la sustancia real y permanente. Todo lo demás es ilusorio e impermanente. Solo el mago real, su magia es ilusoria. Esto es discernimiento. ¿Cómo podemos hallar la paz y la certidumbre en un mundo que cambia cada instante, donde las posesiones, la salud o las relaciones humanas se transforman de manera inevitable? Ante esta encrucijada existencial, la escuela filosófica no dual del Advaita Vedanta ofrece una herramienta intelectual de precisión casi quirúrgica. Es el viveka, la facultad del discernimiento espiritual. No se trata de un frío ejercicio de lógica académica, sino del despertar de una visión interna capaz de separar lo accesorio de lo fundamental, lo ilusorio de lo real. Como bellamente recordaba Ramakrishna, en este gran teatro de la existencia debemos aprender a distinguir entre el mago eterno de sus trucos de magia pasajeros. A través de las analogías clásicas y adaptaciones conceptuales modernas aplicadas a la evolución humana, vamos a ver una serie de herramientas que al final nos permitirán purificar nuestra mente y distinguir entre lo irreal y lo real. En el Advaita Vedanta, el discernimiento o la discriminación espiritual, es decir, ese viveka, es la capacidad de distinguir entre lo real y lo inmutable, Brahman, Atma, tu alma infinita, Dios, y lo aparente y cambiante, todo lo creado por Maya, el mundo fenoménico. Es todo lo que está sometido a nombres y formas. Entonces se han desarrollado una serie de analogías, como la de la ola y el océano. En verdad la ola no es diferente, uno se cree que la ola existe, pero si aplicas el neti-neti te darás cuenta que la ola no es diferente del océano, es una variación en nombre y forma, es agua en forma de ola. Y del mismo modo Jiva no es diferente de Brahman, es conciencia en forma de individuo. Entonces, para enseñar el discernimiento o esta discriminación, los maestros tradicionales utilizan las analogías, que son muy simples pero muy profundas, utilizando el método de la superposición y posterior negación para guiar a la mente desde la ilusión del mundo material hasta la comprensión de Dios. Yo he preparado, bueno, pues estoy preparando una serie de vídeos, cada uno para analizar estas analogías, como el de la cuerda de la serpiente, el oro y las joyas, la del sueño, la de la ola y el océano, la del espejo, y hay muchas más. Y en particular, yo he desarrollado algunas propias, como el ciclo del agua y el Advaita Vedanta, la continuidad del cuerpo humano, la continuidad de Homo sapiens, o la analogía de la ópera, y usando el caso del Tristán y Isolda. Ya los iremos viendo. Pero de momento me interesa que os quedéis con el concepto de Viveka, que es discernimiento entre lo real y lo real. El texto, todos los Upanishads tienen referencias, pero hay un texto clásico que es el Viveka Chudamani, que sería la joya suprema del discernimiento, atribuido a Adi Shankara, y se dedica exclusivamente a desarrollar esta práctica a través de varios niveles de aplicación. Y os leo una frase de Sankara que decía, entre todos los medios que ayudan a la liberación, el discernimiento entre lo real y lo irreal es la corona y la joya suprema. Sin él, el ser humano permanece ciego ante su propia naturaleza divina. Y Ramakrishna decía, yo y mío, esto es ignorancia, por el discernimiento realizaréis que lo que llamáis yo realmente no es sino vuestra alma. Razonadlo. ¿Acaso sois el cuerpo, la carne u otra cosa? Al fin sabréis que no sois nada de eso, estáis libres de atributos. Luego realizaréis que jamás fuisteis el actor de ninguna acción, que habéis estado libres de virtud y vicio por igual, que estáis por encima de la rectitud y de lo inocuo. Y el discernimiento no hay que olvidar nunca que no es un fin en sí mismo. Cuando la mente comprende de forma clara y directa que la felicidad, el ananda, no reside en lo transitorio, en lo temporal, ni en los objetos observados, surge de forma natural el vairaga, el desapasionamiento o desapego.
No se trata de rechazar el mundo, sino de dejar de buscar en él una plenitud que solo pertenece a tu verdadera naturaleza. El concepto de discernimiento también es común en Occidente. Yo os leeré una frase de las muchas que puedes haber citado, pero unas de Tomás Hobbes que decía: tener buen juicio es tener la capacidad de discernir las cosas que son diferentes entre sí y encontrar diferencias donde otros solos ven similitudes. Y os quería comentar de mi admirado Swami Vivekananda. Y fijaros, el nombre de Vivekananda es un término compuesto sánscrito formado por dos palabras: Viveka, que es precisamente lo que estamos viendo, el discernimiento, discriminación espiritual, y Ananda, que significa bienaventuranza, felicidad suprema o alegría absoluta. Y Swami Vivekananda decía: el discernimiento es el primer paso hacia la luz. Discriminar significa negarse a ser engañado por las apariencias exteriores y buscar siempre la esencia eterna que subyace en cada ser y en cada objeto. Hay que señalar que Vivekananda no era el nombre de nacimiento del famoso maestro, porque él nació en Calcuta con el nombre de Narendranath Datta, y fue justo antes de partir hacia el Parlamento de las Religiones de Chicago cuando adoptó formalmente el nombre de Swami Vivekananda, y además se lo sugirió el Maharaja de Keti, Ajit Singh, como un tributo a la extraordinaria capacidad de discernimiento que el joven monje poseía. Por lo tanto, el nombre de Vivekananda no es solo una designación propia, sino una declaración de principios de la filosofía que él mismo difundió en Occidente: que la verdadera felicidad, Ananda, solo se conquista mediante el despertar del discernimiento. Lejos de apartarnos de la realidad o de hacernos despreciar nuestra vida cotidiana, el cultivo sistemático del discernimiento nos devuelve a la verdadera libertad. Al comprender que nuestra esencia misma, el Atman, jamás nace, sufre o muere, dejamos de ser esclavos de los pares opuestos, de las dualidades que turban nuestra mente. El desapego constructivo, el vairaga, surge entonces de manera orgánica. Ya no exigimos que el mundo efímero nos dé una plenitud que él no posee. En su lugar descansamos en la bienaventuranza increada de nuestro propio ser. Las metodologías analíticas tradicionales del Vedanta, curiosamente expuestas en estos vídeos, pues constituyen un camino seguro y probado para el autoconocimiento. Espero que este vídeo os haya gustado. Soy Pedro Nonell, que os haya servido, sea útil. Soy autor de este libro, que es el Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción que he hecho del Gita de acuerdo a Gandhi al español, y aparte he traducido toda la obra de Vivekananda. Muchísimas gracias. Namaste.